Me da gusto estar aquí al frente, me da gusto verlos también. Siempre bien especial verlos. Bueno, pues le damos la bienvenida a quien nos visita por primera vez. No volteé a ver por dónde están. Bienvenidos, Dios les bendiga mucho. Y bueno, este es el lugar, la casa del Señor. Y en la casa del Señor nosotros aprendemos lo que la Biblia nos enseña. Me gustaría que hiciéramos una oración para poder comenzar. Entonces allí donde estás, inclina tu rostro. Y la oración que hagas, que sea para decirle al Espíritu Santo que Él abra tu entendimiento para ver las cosas como Él las ve. Espíritu Santo, gracias por este momento que nos permites tener aquí reunidos. Pedimos, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento humano llega a tener sus límites. Pero con tu Espíritu Santo nosotros podemos ver desde tu perspectiva y queremos entender las cosas, tenerlas claras como tú las tienes. Y por eso pedimos que seas tú abriendo nuestro entendimiento, conocimiento, nuestro oído espiritual, incluso físico, que podamos prestar atención realmente a lo que vemos en tu palabra. Gracias por este momento en tu nombre, Jesús. Amén. Dios lo acomoda todo bien, de una manera bien especial. Justo cuando estábamos en el tiempo de la alabanza, nuestra hermana Janet nos habla acerca de un mundo espiritual activo que está presente y que a veces no lo tenemos en cuenta, pero esto no significa que no esté presente y que no esté activo. Este tema se llama batalla espiritual. Cuando escuché, cuando Dios estaba como haciéndome recordar este mundo espiritual, dije, bueno, como que me llegó este entendimiento de como de una manera así, como presente así al frente, y dije, bueno, puedo hablar de esto, y cuando comienzo a explicar, estaba con mi esposa, me preguntaba de qué iba a hablar, y le comienzo a hablar, y todo como que iba como tomando sentido. Dije, me gustaría que la iglesia pueda tener los ojos abiertos a esto. Y bueno, el tema se llama batalla espiritual. Y bueno, vamos a introducir esto. ¿Te ha pasado? Yo sé que te tocó en alguna ocasión, cuando en alguna actividad, puede ser de fiesta, de escuela, cuando estás con tus amigos ahí, no sé, estás en un momento y estás como pasándolo bien ahí con tus amigos y todo, pero resulta que en una de esas, en las actividades que se tienen que hacer en el evento que hay, te dicen, vamos a dividir equipos. Y resulta que te dicen a ti que tú vas en el equipo 1, en el equipo azul, en el equipo no sé qué, o en el equipo de tal nombre, y van como seleccionando, ¿no? Tú vas a ser el 1, tú vas a ser el 2, tú el 1 o el 2 tal. Y como que tú estás así como todo tranqui ahí con tu amigo, pero si resulta que te dividen de equipo, ahí te pones como, ok, contra ti me toca, ¿no? Cuando estamos en ese momento, no importa cuán amigos seamos, en ese momento comienza una rivalidad y decimos, sale, te toca contra mí, y ahí como que sale, le echas hasta y obviamente tú estás echándote porras a ti. Bueno, cuando nosotros hacemos este tipo de juegos o dinámicas, en realidad como que nos posicionamos en donde nos corresponde. Ahora, con respecto al mundo espiritual, también sucede de la misma forma, y nosotros tenemos como cristianos estar bien enterados de cuáles son las posiciones en las que debemos de estar. Hay un versículo que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo, y justo para este tema es que he tratado de indagar un poquito acerca de ello, como para explicarlo. Y el versículo es, léelo por favor, Mateo 11:12, búscalo allí. Pues la manera más típica, más habitual en la que se ha leído este versículo es en la versión Reina Valera. La Reina Valera, este versículo, es esta traducción que es como la más habitual en el mundo hispano, ¿no? Últimamente ya ha habido como muchas nuevas traducciones, pero esta es la más habitual. La tenemos ahí, Mateo 11:12. Bueno, ahí tenemos otra versión. Voy a leerla en la versión Reina Valera. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Siempre que leo este versículo me causa mucha intriga.
¿A qué se refiere realmente estas palabras? ¿A qué se refieren de que sufre violencia el reino de Dios y solo los violentos lo arrebatan? Y bueno, al tratar de estudiar un poco acerca de este tema, o de este versículo en particular, me di cuenta de que hay como dos explicaciones presentes. Una de las explicaciones es esta, y me gusta creo que esta es la Reina Valera contemporánea, me parece. En la Reina Valera actualizada del 2015, quiero leer esta. Okay, es muy similar a la Reina Valera 60, ¿no? La Reina Valera actualizada del 2015 dice esto, presta atención, esta sería como la primera explicación que algunos han entendido de este versículo. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Cuando dice arrebatar en la Reina Valera, es cuando en la versión Reina Valera contemporánea o actualizada, esta es la contemporánea, dice que los que se apoderan son aquellos que son los violentos espiritualmente. Ahora, esta palabra violentos causa un poco de curiosidad al mundo cristiano, ¿no? ¿Cómo que los violentos? O sea, ¿cómo que los violentos son los que arrebatan? Y tú piensas, pues ha de haber algún tipo de personas que han de ser así como que bien arrebatadas y bien furiosas y groseras y como que son así, que les gusta la violencia y aparte son agresivos. ¿Será que este tipo de personas son los que se apoderan del reino de Dios o lo arrebatan para sí? Entonces como que me causaba justamente ese mismo como dilema interno. Pero una de las interpretaciones que se pueden dar acerca de este versículo es que aquellas personas que tienen el deseo e intención de formar parte del reino de Dios son aquellos que forman parte, o sea, que llegan a ser parte del reino de Dios. Es decir, cuando habla de la violencia no se refiere a la violencia agresiva ni la violencia física que el mundo natural regularmente piensa, ¿no? Más bien es como una intención, un ímpetu o una fuerza decidida para ser parte del reino de Dios. Ahora, de hecho, o sea, si nos ponemos a pensar acerca de la violencia de la que regularmente se nos ocurre o se nos atraviesa, no puede ser sustentada por otras formas u otros pasajes en la Biblia. Es decir, en ningún momento la Biblia, en otro momento o en otros pasajes, dice que utilicemos la violencia. Es más, la Biblia condena el tipo de violencia o agresión. O sea, aquí es donde podemos entender que la violencia de la que se trata, de la que está hablando, no es una violencia física. Es una violencia como de una persona aguerrida que está dispuesto con uñas y dientes a darlo todo para ser parte del reino de Dios y tomar el reino de Dios para sí y vivir en el reino de Dios. Ahora, dice Pablo en 2 Timoteo 4:7 y me gusta este versículo porque cuando lo leo tiene mucha relación con esta idea, esta explicación. Dice: he peleado la buena batalla. O sea, cuando dice Pablo he peleado la buena batalla, no se trata como de que él ha sido un violento toda la vida y que dice: he peleado la buena batalla. A todos los que son inconversos, a todos los que no son cristianos, me he agarrado a trancazos con ellos y la buena batalla, la cristiana esa, yo la he batallado bien. No es de eso. Más bien, he peleado la buena batalla. Dice: he acabado la carrera y he perseverado en la fe, o he mantenido la fe. Entonces nos damos cuenta que este tipo de violencia es más como una intención y pasión e interés por formar parte del reino de Dios, independientemente de cómo se ve alrededor. Ahora, esta es la primera de las explicaciones que se le dan a este versículo, pero también existe una segunda, y en esta segunda es con la que yo me quiero involucrar un poquito más o adentrarme. En la versión Dios habla hoy, igualmente en Mateo 11:12, chequen cómo lo dice: desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él.
Es un poco contrastante cuando pensamos en cómo se ha pensado o explicado este versículo en diferentes versiones. Pero básicamente que las versiones disponibles que tenemos tienen como una postura del tipo, o sea, aquí ya es diferente de formar parte. Aquí es literalmente personas violentas han intentado acabar con el reino de Dios. Entonces solo estas personas que son violentas van a tratar de destruir el reino de Dios. Y con esto empieza lo que yo considero una batalla espiritual. Porque la batalla espiritual, si bien es cierto, como un matiz o una rama, por así decirlo, particular, es lo que nuestra hermana Janet nos estaba diciendo. Hay un mundo espiritual que tenemos que tener presente, y contra ello, con la forma en la que Satanás está como inmiscuyéndose o entrando ligeramente a nuestra familia de una u otra forma, nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para saber cómo contraatacar al enemigo. Y más o menos por allí tiene esta explicación, su forma de ser explicada. Una de las cosas que debemos saber nosotros como cristianos es que hoy por hoy los cristianos, justamente el mundo cristiano, es sí realmente como una de las religiones que están siendo más atacadas y odiadas. Eso es algo que debemos saber. El cristianismo hoy por hoy está siendo atacado como jamás nunca, como nunca antes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está siendo atacado? Precisamente por el hecho de que la gente en el mundo actual no está dispuesta a tener a Dios como referencia. No quieren tener a Dios como referencia. Si alguien le dice a una persona, Dios envió a Jesucristo, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el único que puede enviarnos al Padre, porque Él es el único que hizo la puerta para enviarnos al Padre, la gente dice, ¿cómo te atreves a decir eso? Eres absolutista, ¿cómo puedes estar tan seguro de lo que estás diciendo? Nadie debería adjudicarse ninguna verdad absoluta, porque eso está fuera de los parámetros normales. Deberíamos ser un poquito más equilibrados. Si tú le dices a alguien que Jesucristo es la verdad, estoy seguro de que se va a alterar un poco. Nosotros los cristianos tenemos algo bien claro: es que Jesucristo es la verdad y que es el único medio para llegar al Padre. Él lo dice, Dios lo dice, hecho humano. Él dice que Él es el único camino para llegar al Padre. Entonces el mundo está tan envuelto en sí mismo, tan envuelto en creer que Él es el que dirige su vida. ¿Cómo yo voy a creer en Dios, en que hay un creador? No, yo soy mi propio Dios. No sé si lo has escuchado, pero en la mente las mentes contemporáneas, de lo que escuchamos regularmente, la gente dice, es que no hay un Dios creador. ¿Qué son esas historias de las que me estás contando? En realidad cada uno es su propio Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de este tipo de pensamiento? Romanos 12:3 dice que nadie tenga un concepto de sí más alto del que deba tener. En la versión Palabra de Dios para Todos dice que ninguno se crea mejor que los demás, es decir, que no sientas que tú eres mucho más, o que eres más importante, o que vales tanto que ahora tú eres tu propio Dios, o que tú eres el Dios, porque todos son Dios, de acuerdo a diferentes ramas de creencia, como el panteísmo, por ejemplo, que dicen que ellos son Dios. Pues dice la Biblia, no pienses más de ti como de lo que debes pensar de ti, es decir, piensa de ti con cordura. Tú no gira el mundo alrededor de ti, pero el mundo es todo lo opuesto. No, solamente yo soy consciente, soy el único consciente de saber si mi realidad es la realidad absoluta. De tu realidad yo ni estoy enterado, por eso yo debo ser lo más importante. A la gente le preguntan, ¿por quién darías tu vida? ¿Por esta persona, por ti o por tu pareja? No, por mí, porque yo soy más importante. Nos hemos vuelto tan reduccionistas a que nosotros somos el importante o los importantes, que hemos olvidado o hemos sido enceguecidos de que realmente quien importa, quien es el más valioso, es Dios. Pero este enceguecimiento
es espiritual. Es una batalla que se está luchando en cada ocasión, espiritualmente hablando. Cuando una persona está frente a un cristiano y le dicen: tú no te puedes salvar por ti mismo, tus obras no te pueden salvar por ti mismo. Para muchos esto es como, realmente yo no me puedo salvar, en el sentido de que pues yo he sido una buena persona, yo he decidido no pelear con la gente, yo desde niño he seguido un buen ejemplo, he sido ejemplar, es más. ¿Cómo yo no voy a entrar al cielo? ¿Cómo yo no voy a entrar al cielo? ¿Cómo las personas que tal vez estuvieron detrás de mí, que tenían un corazón tal vez más noble que yo, no van a entrar al cielo? Jesucristo dio el camino al cielo, y es reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el único que nos da entrada al cielo. Si es por nuestros méritos, jamás podremos llegar. Cuando yo pienso esto, y he escuchado, dicen: pero ¿no será que mis obras, las buenas cosas que he hecho, de algún momento podrán, quizá, no sé, ayudarme, darme más peso en la balanza de Dios? Pues soy más o menos bueno. Pero en palabras de Jesús, Él dice: el único bueno es el Padre, el único bueno es Dios. Entonces nosotros no podemos creer que por nuestras buenas acciones vamos a llegar al cielo porque sí, más bien es a través de Jesucristo. Este tipo de pensamiento, cuando una persona no cree, es más, rechaza que Jesucristo es el camino, tiene este tipo de mentalidad. Quiero que lo escuches. El mundo está abierto a todo, excepto a Dios. El mundo está abierto a todo. Le puedes hablar de lo que quieras y está bien. Pero le comienzas a hablar de Dios, de que Jesucristo fue enviado por Dios para salvar nuestros pecados, y te rechazan. ¿Por qué? Porque el mundo está en contrariedad a Dios. Si Dios diseñó el matrimonio, ¿qué dice la sociedad? No importa el matrimonio, de nada sirve luchar por él, de nada sirve. Mejor la salida fácil es el divorcio. Ese es como, ¿por qué? Porque yo soy quien importo y ya no importa nada de lo demás. O sea, pensamos que lo sagrado del matrimonio no viene de Dios, es simplemente una decisión humana, pero realmente es Dios quien ha instituido. ¿Qué otra cosa? Dios diseña el orden de la pareja y el papel de cada uno, sometiéndose los unos a los otros. ¿Y qué es lo que el mundo dice? Eso como de que tenemos un rol que Dios nos está dando, eso no. El hombre comienza a deconstruirse y comienza a perder el liderazgo, y la mujer en su parte opuesta comienza a empoderarse de sí y empieza a decir: no, nosotros somos las que mandamos, muerte al macho, muerte al hombre, y comienza como una locura allí. ¿Por qué? Porque nadie quiere respetar lo que Dios dice. O sea, si lo hubiera dicho otra persona, todo el mundo lo acepta, pero si Dios lo establece, quieren ir en contra de ello. Dios ordena dirigir a los hijos, instruir a los hijos en el temor del Señor. Lo voy a repetir, es muy simple, pero ojo, Dios le pide a los padres que instruyan a sus hijos en el temor del Señor. La postura ahora es que el hijo es el que se la pasa regañando al padre, es el que le pasa ordenando al padre qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir, a dónde tiene que ir, y el padre ahora es el que está siendo instruido por el hijo. No, porque mi hijo quiere que vaya para allá, entonces yo voy a ir para allá. Está totalmente al revés. Dios diseña el reglamento y las leyes, y nosotros, las reglas son para romperlas. O sea, no voy a obedecer nada de eso. ¿Qué dice el diseño de Dios? Dios diseña la identidad humana de hombre y mujer. No. ¿Qué dice la sociedad? Yo voy a hacer lo que yo me autoperciba, lo que yo quiera. Yo no voy a hacer lo que Dios me dice. Si Dios dice: busca el reino de Dios y su justicia, entonces todas las cosas serán añadidas. Es decir, que Dios va a suplir las necesidades de la persona que busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es lo que dice la sociedad? No, yo voy a buscar
solucionar o suplir mis propias necesidades y que primeramente Dios desde su reino me busque a mí y descubra que yo soy justo. Dios nos dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Casi como manual contrario. Dice, ¿cómo? Que me aparte del mal, pues busco el mal. Hago el bien, pues hago el mal. Busco la paz. Prefiero la rencilla, prefiero el pleito, prefiero hacer todo lo opuesto de lo que Dios me está ordenando. Cuida tu cuerpo, dice Dios, para honrar al Señor. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo opuesto de la sociedad? El cuerpo no vale nada. Ya tienen body count, algunas personas, algunos entenderán el concepto. Dicen que no importa nada, la promiscuidad está a la orden del día, la fornicación, mi cuerpo, mis reglas. Yo decido con quién estoy, cuando me meto con alguien. ¿Por qué? Porque no tiene valor para el mundo la santidad que Dios está pidiendo. Dios busca justo eso, la santidad, y que Él puede salvar tu alma y que busques tu purificación a través de su santidad. ¿Qué es lo que busca el mundo? Pues se mete a todo lo que es opuesto a Dios. El esoterismo, la brujería. Les decía que todas las chavitas ahorita quieren ser brujitas. Está de moda. Esoterismo, adivinación, supersticiones. Todo aquello que es contrario a Dios es como el mundo está viviendo el día de hoy. Ahora, nosotros podríamos ver esto como, bueno, en realidad es porque todos pueden hacer lo que gusten, pero estamos olvidando que realmente hay un mundo espiritual detrás, que realmente es Satanás, que está engañando a la gente para que vivan una vida en contra de los planes y voluntad del Señor. Hoy por hoy, como mencionaba hace rato, el cristianismo es la religión más odiada. ¿Por qué? Porque todos quieren vivir su propia vida sin rendirle cuentas a nadie. Hay un pensador contemporáneo ahora que es creyente, se llama Danan. Este pensador, si no, como escuché por ahí una vez, si él no es cristiano, él es creyente, él cree en Dios, que hay un Dios, que todo este asunto del creer, pero no es un ser cristiano, es decir, no es un discípulo de Jesús. Pero como por ahí escuché que alguien dijo, si no es cristiano, le falta poquito, está como a pasos. ¿Qué es lo que dijo él en una ocasión? Ojo, escuchen lo que él dice. ¿Por qué se puede nombrar a cualquier otro Dios y profeta, pero no a Jesús de Nazaret? La respuesta es obvia, porque Jesús es el verdadero. A ningún burócrata le va a molestar que digas o que le digas que Satanás lo ama, pero sí se puede molestar. Pero él sí puede molestarle que entiendas que hubo un Dios que caminó entre nosotros, que sangró, que transpiró, que desafió las leyes de aquel entonces cuando él estuvo viviendo y que dio su vida por sus amigos y seguidores. Eso les va a molestar, porque más allá de las creencias de cada uno, Jesucristo es un ideal de incorruptibilidad, de verdad, de justicia y de amor, que nos hace entender que ni las torturas seguidas de muerte podrán intimidar a quienes defienden estos valores. Y de hecho, Jesucristo es el Mesías, que nos enseñó que ni la muerte puede derrotarnos. Cuando la causa por la que peleamos por la causa por la que peleamos es no solamente justa, sino superior a nosotros y a cualquier cosa mundana. Cuando escucho a personas como él que están diciendo esto a viva voz ante millones de personas, pienso, deberíamos nosotros comenzar a proclamar con toda libertad que Jesús es el Señor, como otras personas lo están haciendo. El mundo cristiano, si se mantiene tibio, ojo con esto, si el mundo cristiano se mantiene tibio, Satanás va a ir ganando terreno, y vaya que lo hemos visto. En nuestra presidencia, en la presidencia federal y del Estado laico, puedes pronunciar acerca de cualquier cosa, pero no del Dios de la Biblia. Si tú hablas del Dios de la Biblia, censurado. Ahí sí te dicen que es laico el Estado. Pero claro, si puedes hablar de chamanismo y puedes hablar de esoterismo y de brujería, ahí está bien. ¿Por qué? Porque son nuestras raíces ancestrales de la nación. ¿Cómo nos damos cuenta en realidad que hay una contrariedad acerca de Dios, del Dios verdadero de Jehová? Es porque todo el mundo está conspirando en contra
del reino de Dios. Y lo más interesante es que este ataque, que es espiritual, es decir, que comienza desde un mundo espiritual, trasciende de lo espiritual a lo físico. Y quiero que sepas esto. Cuando nosotros como cristianos estemos enterados de esto, de que el ataque espiritual trasciende de lo espiritual a lo físico, es todo aquello cuando comience este comienzo de lo que Jesucristo en Mateo 24 estuvo explicando acerca de cómo van a ser los tiempos finales. A esto me refiero a que el cristiano comenzará a ser atacado, el cristiano comenzará a ser odiado, despreciado. Pero una cosa debemos saber, que si el mundo nos desprecia, si el mundo nos odia o si el mundo nos aborrece, Él nos dice en Juan 15, 18 al 19, si el mundo los aborrece, sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Si fueran ustedes del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso es que el mundo los aborrece. En Mateo 24, lo que yo mencionaba, de versículos 9 y 10, dice: entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán. Para mí, cuando Jesús está diciendo esto, entiendo que el ataque espiritual está no solamente queriendo atacar espiritualmente lo que tú entiendes por Cristo o la revelación que tienes del Espíritu Santo en ti, más bien va a querer atacarte físicamente, porque de esa manera va a tratar de destruir la iglesia, separándola físicamente. Y nos dice, nos advierte aquí Jesús: van a ser encarcelados, van a ser odiados, van a ser atrapados. Por causa de mi nombre, por mi nombre los van a odiar. Y el cristiano tiene que saber esto. Ya se está viendo que al cristiano, por la forma en la que piensa y cree de acuerdo a la Biblia, es un motivo de molestia. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos tener? Tenemos que ser firmes en lo que Dios nos ha pedido y que nosotros mantengamos la fe. Ahora, cuando nosotros lleguemos a este asunto del ser atacados, porque por cierto, ya ha sucedido en otras naciones que están atacando a los cristianos, justamente a los cristianos, o sea, a los que están creyendo en el hinduismo, en cualquier cosa, no los están atacando, solamente los cristianos los están matando por causa de su fe. Ahora, ¿por qué es importante decirlo en este tiempo? Porque pronto, no sé cuándo, yo no tengo fechas, no puedo decir nada de eso, pero de acuerdo a la Biblia, dice que va a llegar el momento. Entonces, para cuando llegue el momento, nosotros debemos saber que el mundo entero estará en contra del cristiano. ¿Qué es lo que dice Efesios 6:12? Y era lo que nuestra hermana Janet decía: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto significa que cuando nosotros espiritualmente tengamos que atacar, no se trata de que vamos a pelear con las personas, porque estas están en contra de nosotros. Más bien, nosotros vamos a tener nuestro espíritu bien despierto en oración. Vamos a estar rindiéndonos al Señor, rindiendo nuestra voluntad a su voluntad, para que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros, para que podamos contraatacar al reino espiritual de las tinieblas. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra las personas. Es decir, no nos vayamos a desviar en una de esas que la gente nos está atacando. Mira, se están poniendo así, muy cristiano soy yo, Dios me ha dotado de mucha paciencia, pero ya estoy harto, y ataques. Eso no es bíblico. Nosotros actuamos con armas que son espirituales. De hecho, adelante, en 2 de Corintios 10, versículos 3 y 5, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos con los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen poder, o tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra, y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo.
Hay un mundo espiritual que se está levantando y tú, hermano, tienes que estar bien consciente de esto. Nosotros los cristianos abrimos los ojos para ver cómo Satanás está trabajando. Nuestra hermana Janet nos da un ejemplo muy claro. A veces parece que tenemos una figurita y parece inofensiva, pero Satanás está trabajando detrás de todo para poder meterse a tu familia. Pasó una situación similar con mi esposa. Teníamos una figurita ahí que era como una macetita y tenía que ver con esto, era como esto, nosotros no sabíamos de qué se trataba pero nos daba un poquito de mala espina, pero simplemente la teníamos ahí porque no le habíamos como puesto o impuesto algún valor espiritual en un sentido. Pero estuvimos un tanto enterándonos o aprendiendo a lo que personas que conocen acerca del mundo espiritual, como la brujería o la santería y todas estas cosas, que hablan acerca de ciertas figuras o ciertas cosas que uno tiene en casa sin darse cuenta, pero realmente están como siendo parte de alguna otra creencia muy profunda, diabólicamente hablando. Entonces nosotros nos pusimos a orar, como Dios ayúdanos, dale a mi esposa, Dios le revela esta figurita que teníamos allí. Y cuando la observamos dijimos, pues es que se ve totalmente inocente. La observamos, buscamos en internet qué era y resulta que la información que traía acerca de esa cosa que teníamos allí era totalmente ocultista y aparte hinduista y con unas creencias súper densas. Dijimos, esto lo tenemos que sacar. En el nombre de Jesús, se va. Pasa el tiempo y un niño con todo cariño nos dijo que nos regalaba un juguetito. Y dijimos, pues no se lo podemos rechazar, ¿no? Pues estaban sus papás al frente, nos lo regala. Nosotros, muchas gracias. Pasó el tiempo y dijimos, es que este juguetito también, o sea, este juguetito no... Nosotros sabemos lo que espiritualmente este juguetito y lo que representa este juguetito tiene espiritualmente hablando. Y dijimos, también lo vamos a tirar así sin más. Sobre... ¿Qué es lo que te trato de decir? Nosotros debemos tener como cristianos los ojos bien abiertos a este mundo espiritual que está atacándonos poco a poco. Pero cuando nosotros conocemos esta situación espiritual, ¿cuál debe ser nuestra postura? Nosotros como cristianos debemos tomar nuestra posición. Como cuando dije al inicio que si te había tocado cuando te dividen en grupos, cuando te dividen en grupos no solamente formas parte y te formas en la fila o en la forma en la que te forman, más bien una vez que ya eres parte de ese grupo que te tocó, actúas o efectúas las cosas que le corresponden a ese grupo. Es decir, no solamente formas parte, eso quiero dar a entender, que no solamente formas parte. Muchas personas han caído como en esta comodidad de que bueno, ya formo parte del reino de Dios y ya está bien, Dios ya me salvó, ¿qué más tengo que hacer? Simplemente descanso y ya está, espero la venida de Cristo Dios. Ya ven, por favor. La diferencia de aquella persona que realmente está formando parte no es que solo forma parte, sino que ahora es parte y vive de acuerdo y actúa de acuerdo a lo que le corresponde de estar en el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos armas que pueden destruir todo argumento de Satanás, porque son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, lo que leíamos en 2 Corintios 10 del 3 al 5. Entonces lo que tenemos que hacer es, toma tu posición, mi hermano. No seas tibio, como decía al inicio. No te acomodes, llénate de pasión por Cristo. Decídete ya a seguir a Cristo. Decídete ya. No esperes un día más. Hoy es el día en que nosotros podemos decir, Dios, yo me quiero poner delante de ti para representarte a ti, para representar tu reino. Pídele al Señor que Él llene tu corazón de su espíritu para que no haya nada ni nadie que invada tu corazón y te debilite, te distraiga, te aleje de Él, y mantente a cuentas con el Señor cada día. Ese es el consejo del cristiano de todos los días. Ponte a cuentas con el Señor todos los días. No sabemos qué va a pasar mañana, pero estoy seguro de que hoy puedo entregarle mi vida a Cristo, rendirme a Él, pedirle perdón y que Él me ponga en el lugar correcto. Llénate de pasión. Y con estos versículos quiero terminar.
Dice la Biblia que nosotros reinaremos con el Señor para siempre. Y quiero que vayamos a este pasaje, por favor. Segunda de Timoteo 2, versículos 11 y 13. Más bien del 11 al 13. ¿Estamos allí? Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Presten atención a esto. Palabra fiel es esta. No sé si lo tienen allí. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Pero ojo con el 13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Me gustaría que repitieran este versículo, el 11, por favor. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él, que dice el siguiente. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y me gustaría que regreses al anterior. Presta atención, me gustaría explicar aquí algo que de primera instancia no se ve. Pero ¿qué dice? Si morimos con Él, también viviremos con Él. A mí me gusta esta frase porque parece simple, pero tiene algo especial. Es como equiparable, o como que está en una balanza como equilibrada. Es decir, si morimos con Él, o sea, el morir con Él, el lado opuesto o su contraposición es que viviremos con Él, ¿sí o no? Como que tiene más sentido cuando, pues sí, porque si morimos con Él, entonces vamos a vivir con Él. Pero ¿cuál es la siguiente parte? O sea, ahí ya es un poco diferente. En el versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. O sea, ¿dónde quedó esa balanza del inicio? Que era como que si vivo o si muero en Él, voy a vivir con Él. Aquí dice que si sufro, entonces voy a reinar con Él. Está bien interesante el hecho de que ahí ya la balanza como que cambia un poco y tú dices, ¿de dónde salió? Bueno, el objetivo o el punto crucial o importante es que nosotros vamos a reinar con el Señor, con Él para siempre, eso lo dice también la Biblia. Pero ¿qué es necesario para que podamos reinar con Él? Que suframos, que padezcamos. Entonces, cuando este ataque espiritual que trasciende lo espiritual y llega a lo físico, es necesario para la vida del cristiano, porque sin ese sufrimiento nosotros no podremos reinar con Él. ¿Un mensaje bonito este? ¿No lo es? Aquellos que nos visitan por primera vez van a decir que está predicando ese jovencito que está enfrente. Pero una cosa tenemos que saber nosotros. Nosotros tenemos cristianos que estar bien equipados y bien entendidos de las cosas que Satanás está tramando y cómo nosotros debemos estar preparados. Yo no conozco tu vida espiritual, pero solamente quiero darte un consejo. Decídete por Cristo hoy. Decídete por Cristo hoy y no bajes la guardia. No te vuelvas tibio. Decide vivir para Cristo de hoy en adelante y rinde tu vida a Él. Porque el Espíritu Santo, el Padre y Jesucristo están esperando personas decididas, personas que estén totalmente listas para la vida espiritual que viene y la vida espiritual que ya se está viviendo. Dios está buscando a personas fieles y leales y reales. Y yo no sé si estás dispuesto a eso. Para ello tendrás que morir a tus deseos personales. Si bien es cierto, esto es difícil, pero ese es nuestro papel, esa es la posición que debemos de tomar. Nosotros los cristianos ya no deberíamos estar para juegos. Ahora nosotros representamos a Cristo en donde estamos y necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Yo quiero orar por ti, mi hermano. Cierra tus ojos allí donde estás. Quiero orar por ti.